yo creo que hemos analizado la semana pasada, lo hicimos en varias entrevistas, el discurso y la figura de Carlos Ochoa. Tenemos ya aquí a nuestro primer invitado de la tarde y quizás sería bueno comenzar también a comentar las noticias con él. Vero. Gracias, demos la bienvenida a Juan Carlos Calderón. Él es periodista, experto en investigación, ahora está a cargo del proyecto Plan B. También ha sido director de la extinta ya revista Vanguardia y conocido por libros de investigación como el famoso Gran Hermano. Juan Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Verónica. Gracias, César. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece la casi segura designación de Carlos Ochoa como la orden presidencial? Yo creo que también debería ser bueno que el presidente ordene que la selección gane el viernes, ¿no? Para poder no les des ideas, capaz. Claro. Entonces podemos estar como tranquilos en la selección para el Mundial de Brasil. Así que esta semana también, claro, juega la selección. Tendremos nuevo superintendente y nuevo código penal, si es que se cumple esta orden del presidente. ¿El código penal lo has podido revisar, Juan Carlos? Sí, digamos algunas cosas muy... algunos temas que han venido discutiéndose por muchos abogados, sobre todo penalistas y jurisconsultos que han cuestionado algunos puntos del Código Penal, ¿no es cierto? Había uno que fue reciente que mencionó María Paula Romo y que ella está generando una etiqueta en Twitter que se llama Cosas Curiosas del Código Penal Integral. Y una de esas cosas curiosas, la última, planteaba sobre el que, digamos, lo que ella denunciaba era que había ya un planteamiento de cierta impunidad entre que no se podía denunciar casos de corrupción de familiares, ni de esposos, ni de parientes, ni nada de eso, una cosa así. De esposos, familiares de funcionarios públicos. Entonces... claro, bueno, hay que ir viendo cómo va a salir esto. Yo supongo que tendrá su proceso que estimamos ya está definido. O sea, no, digamos, yo creo que finalmente y desafortunadamente la Asamblea, con el poder que tiene del voto Alianza País, pues no hay posibilidad de ningún debate. O sea, en realidad puede haber criterios opuestos que se planteen, muy respetables, de personas que conocen de derecho sobre el tema del Código Penal, como así ha venido ocurriendo, pero que finalmente no son tomados en cuenta. O sea, entonces la sociedad se pierde de esa posibilidad del debate. Y claro, y ese debate tiende a trasladarse también a los medios, obviamente. Y bueno, eso le dan posibilidad a los opositores, lo que sea, en muchos medios, pero es obvio que es el único foro que en este momento puede darse, el único foro que se da ante la opinión pública, porque en la Asamblea no tienes foro posible. O sea, el concepto mismo de Asamblea no existe. Existe un organismo colegiado que tramita leyes, o sea, que ya están planteadas desde el Ejecutivo, básicamente. Entonces ese es, yo creo que es prácticamente un régimen de partido único, ¿no? Claro, ese es el típico régimen de partido único, ¿no? Además de la construcción de hegemonía. O sea, yo llevo muchos tiempos, tanto un poquito más que el César en la vida nacional, en el tema del periodismo, y creo yo desde los últimos 30 años, ¿no es cierto? Desde chicos, muchachos, terminando la adolescencia, empezó la llamada época democrática, con la subida de Jaime Roldós, y que finalmente fuimos testigos de cómo se dio el proceso del gobierno, de los gobiernos sucesivos. Pero yo nunca había asistido a lo que significa la construcción de hegemonía. Es decir, había estudiado Gramsci y todas esas cosas, ¿no? Y había estudiado sobre el tema del totalitarismo, la hegemonía y la construcción de hegemonía. Y hoy estamos siendo testigos de lo que es eso, una hegemonía absoluta, sobre la base, además, del consenso, del supuesto consenso que te va generando la ley. Es decir, digamos, y además vas cooptando un montón, casi todos los organismos que significan la institucionalidad del país, pero a través del mismo partido. Y vas convirtiendo al gobierno y al Estado, poniéndolo al servicio del partido. Y no al revés, o de los partidos al servicio, sino el Estado al servicio del partido. Entonces, si antes teníamos una partidocracia un poco repartida entre 3, 4 partidos, hoy tenemos una partidocracia única.
O sea, ese es yo creo que un concepto que habría que analizar más, ¿no? Pero mi criterio personal es que se ha construido la partidocracia. ¿Qué es la partidocracia? Es el mando, el control y la hegemonía de los partidos, pero en este caso es la hegemonía del partido. Entonces hay una partidocracia real de un solo partido. O sea, ahora sí hemos llegado a la partidocracia. Creo que hay que definirlo con toda claridad, ¿no? El régimen de la partidocracia. Claro, sí, claro. Así es. Bueno, desde hace algunos días, Juan Carlos, salió ya al aire la nueva edición de Plan B, este nuevo proyecto editorial en el que estabas embarcado desde hace algunos meses. Se van a renovar los contenidos prácticamente cada semana. Cuéntanos un poco cómo está la dinámica de este proyecto. Bueno, este proyecto lo lanzamos el 20 de septiembre y entramos a conteo real el 22. Es decir, pues podemos hablar del 22, desde el 22 en adelante. Esto es casi 15 días. En 15 días hemos tenido cerca de 50.000 visitas, ¿no? Muchísimo. Esto significa, pero esto ha variado en realidad, porque nosotros estamos renovando los martes y los viernes. Esa fue como primero porque el viernes es el día que salimos, y segundo, porque los martes nos parecía, digamos, de acuerdo a ciertos estudios, un día como importante para generar cierto tipo de contenidos. Ahora, esto todavía está en estudio, César, Verónica, estimados oyentes, porque, digamos, el lenguaje de Internet se va marcando por los lectores, por las audiencias, por cómo la gente navega. Entonces, por ejemplo, teníamos una teoría, y esta teoría es que el domingo, en la noche, es donde más se conecta la gente a Internet para ver ese tipo de temas. Y no, ha sido el domingo a las 10 de la mañana. ¿Sí? O sea, la gente en su cama, o como sea, con su laptop, revisa ahora está con revisando las y está chateando con las tablets, está metido. En vez de leer, otros leemos el periódico, los clásicos leemos el periódico de papel. O con la tablet y el periódico a la... Y entonces, los que somos de la época de los dinosaurios, leemos el periódico de papel. Pero muchísima gente entra así. Otro fenómeno que se da es que entonces el pico más alto de la audiencia se da cuando renovamos. O sea, cuando te hablo de pico, te hablo que entra de golpe gente, 4.000, 5.000 personas a ver qué estamos poniendo de nuevo. Pero eso el martes y el miércoles cae abruptamente. Entonces nosotros hemos visto ese proceso, ¿no? Y el jueves, y se renueva el viernes, se renueva, ¡boom!, la gente se crea un interés muy alto. Entonces nuestra idea es, obviamente, que podamos sostener los días que hay un vacío real, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a meter cosas nuevas todos los días. O sea, la verdad es que hay temas que debemos conservar, que son martes, jueves, que pueden ser temas duros, investigación, martes, viernes, investigación, cosas de esas, pero entramos a coyunturas, por ejemplo, que son importantes. Hoy estamos poniendo un informe bien chévere de Juan Pérez sobre la selección. Es decir, que se llama La selección aprieta los dientes. Hemos puesto hoy ese tema, porque nos parece que es el tema de coyuntura más importante. Se empieza a hablar de eso. La selección se juega su clasificación el viernes, salvo orden presidencial, yo creo que tiene que clasificar. Entonces, y claro, y estamos preparando toda una propuesta interesante para esta semana, hasta terminar el día de la clasificación o no de la selección. Recordábamos que hace 5 años exactamente, en el 2009, estábamos en la misma situación. Con Sisto Bisuete, el 10 de octubre, sábado 10 de octubre, es viernes 9 de octubre, no es 9, perdón, es viernes 7. no, 12 de octubre. 12 de octubre. Claro. Ese día, estábamos hace 5 años en la misma situación, sábado 10 de octubre, teníamos que ganar a Uruguay aquí para clasificar. Perdimos 2-1. ¿Sí? Ganando 1-0, tanto Forlán como Suárez, los delanteros uruguayos, le dieron la vuelta al partido y perdimos 2-1 y no clasificó la selección. Se quedó un minuto básicamente de clasificar, porque el gol fue en ese rapidito. Entonces, claro, estamos planteando eso y renovando otras cosas que vamos a intentar poner. Vamos a emitir un informe muy fuerte sobre las invasiones. Vino la Relatoría de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, sobre el tema. Hizo una visita a la zona de las invasiones, me emitió un informe, pero ese informe no ha sido publicado en ninguna parte.
Entonces nosotros estamos publicando ese informe y esa historia. Nos parece que ahí se han denunciado graves problemas de derechos humanos y de discriminación en torno a los ciudadanos que viven y son no solamente de Monte Sinaí, sino una enorme capa de población suburbana de Guayaquil y el problema de la tierra real que está viviéndose ahí. Entonces hay una historia que se viene y lo vamos a poner durante esta semana. Y construimos así las agendas. Es decir, investigación, tenemos 2 o 3 cosas. Hoy hemos estado bastante acelerados en investigación, es decir, proponiendo casi 2 temas de investigación a la semana, lo cual es una bestialidad. O sea, eso es, claro. Y uno de esos temas incluso te costó amenazas de muerte. ¿Cómo fue esto, Juan Carlos? Bueno, el tema era de un tema de seguros y reaseguros. Claro, ¿no? claro. La unidad de investigación de Plan B hizo este informe y se publicó, fue el primer informe que lanzamos como revista, el informe inaugural, digamos. Entonces, entrando y chupando, como dice la gente. Y bueno, no había pasado nada después de una semana más o menos, y cuando hicimos ya la contrastación para seguir el tema, con diversos actores de esta historia, que son sobre todo actores empresariales, que se disputan un mercado cerrado, creo yo, de reaseguros del Estado. Empezaron primero una amenaza en un mensaje telefónico, después unas advertencias ahí que me sonaron, y realmente eran amenazas de gente vinculada a un sector, diciendo que me pueden matar, me van a matar si sigo metiendo el tema, y te matar, ¿no es cierto? Entonces, y luego ya la visita de estos 2 personajes que todavía, ya tenemos unas pistas muy certeras, pero todavía las investigaciones están en camino, que fueron hasta la urbanización donde yo vivo y entraron a querer comprarme la casa, más o menos bajo el pretexto de querer comprarme la casa, porque dice que yo estaba en venta, como me estaba vendiendo la casa. Y eso ya fue una advertencia muy clara en este contexto, ¿no?, de amenazas. O sea, yo no estoy vendiendo la casa, y de pronto hasta puede que iba a comprar una casa, pero en ese contexto ya era muy grave, digamos, el plantear eso. Entonces, obviamente se hizo la denuncia pública con Fundamedios, se hizo una alerta inmediata esa noche, que fue la noche del miércoles, de inmediato, y hubo, creo que, la reacción adecuada respecto a este tema, ¿no? Claro. Esta investigación, básicamente, ¿qué reveló, Juan Carlos? Sí, verán, el punto es el siguiente. Todos los bienes del Estado tienen que estar asegurados. Eso por ahí, así como uno asegura su casa, su carro, o asegura las instalaciones de su empresa, o todo el mundo se asegura, ¿no es cierto? Entonces las aseguradoras tienen sus cuentas ahí, sus pólizas. Uno compra una póliza de seguros. El Estado también compra pólizas de seguros, y son pólizas muy grandes, porque hay bienes, la valoración, hace unos 10 años, 5 años, cuando yo trabajé algo del tema, la valoración era como de $3,000 millones, ¿no? Impresionante, claro. De bienes. Y no sé si se incluían los de las Fuerzas Armadas. Creo que era fuera de Fuerzas Armadas. Pero tienes que asegurar carreteras, hidroeléctricas, petróleos, refinerías, oleoductos, gasoductos, vehículos, todo eso. O sea, edificios. Es decir, es un monto muy alto. Ese es el mercado más grande de seguros. Entonces, esto se han venido tomando decisiones sobre este tema. Ahora, los seguros, una empresa aseguradora X, que obtiene, en este caso es Seguro Rocafuerte y Seguro Sucre, por orden presidencial, son las aseguradoras del Estado que aseguran los bienes del Estado. Pero estas aseguradoras obviamente no tienen la capacidad de pago por sí mismas, ¿no es cierto?, para sostener una cobertura, por ejemplo, de los aviones de TAME. ¿Sí? Entonces, lo que se hace en el mercado de seguros es reasegurar. Es decir, yo aseguro esta cobertura internacionalmente, y en este caso se sitúan en Londres. Y se reasegura a una intermediaria en Ecuador. Esa intermediaria son empresas o internacionales o nacionales que tienen representación aquí. Y eran 3, ¿no? Entonces eran Confidential, una que tenía los seguros de las eléctricas, Select, hay otra Global y hay otra Security. Las denuncias en concreto plantearon algunos problemas, presuntas irregularidades en
las contrataciones de Security, o sea, que fue denunciado por el propio gobierno, a partir de Sucre, que denuncia una aparente falsificación de una carta de reaseguros. Eso es grave porque el punto es que no se podía pagar un daño que hubo en una hidroeléctrica que ascendió como a $38 millones. Pero es un caso como ya evidente que se dio, pero en la denuncia gorda estaba en estas otras empresas que aparentemente, digo, hay una denuncia penal, una denuncia también de otros sectores, hubo denuncia del asambleísta Clever Jiménez. Se denunció que una de estas empresas intermediarias de reaseguros no había presuntamente presentado cartas que no de manera irregular, las cartas de reaseguros, y por tanto había problemas de reaseguramiento de estas cuentas, que en este caso eran las eléctricas. Entonces, por estas denuncias que ya se hicieron públicas y que nosotros profundizamos y establecimos las relaciones, le quitaron estas pólizas. Y luego, y eso fue un poco en esencia el tema de cómo se estaba dando la contratación. El punto es, César, Verónica, oyentes, y la pregunta que todavía tenemos que contestar y hacernos es, ¿cómo se están negociando los contratos de reaseguros en el Ecuador, en este gobierno? O sea, ¿se está haciendo de manera transparente? Es una pregunta. ¿Se está planteando licitaciones? ¿Se están haciendo llamados? ¿Se está haciendo invitaciones? ¿Cómo se entregan las pólizas y las contrataciones? ¿Y por qué se entrega a tal o determinada empresa? Hay uno de los involucrados, en este caso, el señor Fernando Mantilla, que dice que es un mercado de prostitutas. Claro, es una entrevista que nosotros le hacemos y después de esa entrevista vinieron las amenazas también, algunas amenazas, o en el transcurso de esa entrevista, no de él, sino de un entorno, y que, claro, él menciona, él denuncia que hubo una confabulación, un complot, diríamoslo así, de una de sus competidores para sacarlo del mercado, y que esto fue con malas artes. Esa es un poco la denuncia de él, y estas malas artes involucraban denuncias falsas de cartas falsas, digamos. Es decir, aparece como que se lanzan contra esta empresa de Mantilla para quitarle esas cuentas, que efectivamente se las quitan, ¿no? Y él denuncia que las autoridades de control se prestaron para ello. Eso es una denuncia de él, no la estamos avalando, pero está claro que por ahí es su denuncia y se publicó esa entrevista. Porque él dice, es un mercado. Bueno, ya me quitaron del mercado, ya me retiraron, ya me quitaron hasta la credencial y me dejaron en la olla, más o menos, ¿no? Bueno, ya me ganaron, es un poco, pero él alerta sobre cómo se están manejando el tema de los reaseguros en el Ecuador. Y un poco eso es lo que todavía el gobierno debería o podría dar explicaciones o dejar en claridad. ¿Cómo se hacen concursos o no se hacen concursos? Porque además, como nada es transparente hoy, todo es muy oscuro, todo, sí, es difuso. Además, la ciudadanía no tiene claro quién y cómo se está decidiendo la entrega de contratos de reaseguros y de seguros en el Ecuador. Entonces, porque te digo, es un monto muy, muy fuerte. Y sería gravísimo que se dieran problemas, como ya se dieron con una de estas empresas de reaseguros o intermediarias, cuando no se pudo pagar un daño en una hidroeléctrica. ¿Y qué tal que Dios no quiera, digo yo, hay un problema en la refinería Esmeraldas, un derrame, un estallido, o en otra refinería de este país, un oleoducto, un gasoducto, pase algo? Hay un percance de un avión de las Fuerzas Armadas, un percance de un avión como TAME, es decir, yo creo que ahí debe haber claridad para seguridad de los ciudadanos que financiamos el Estado. ¿Cuál ha sido el último tema de investigación? ¿Lo subieron el día viernes? ¿Lo subieron ahora? Cuéntanos un poco sobre lo que están publicando ya esta semana. Bueno, nosotros hicimos un informe, que es una parte de la unidad de investigación, hizo un informe muy amplio sobre Chevron, el conflicto con Ecuador-Chevron. Y ahí la tesis central de este informe es que efectivamente Chevron hizo lo que hizo, ¿sí?, pero hubo también omisiones de autoridades del Ecuador respecto a esto. Y estas omisiones también se dieron, obviamente, con figuras cercanas a este gobierno, ¿no es cierto? Y también el costo de lo que eso significó, porque hay varios, ojo, no solo es el juicio Chevron de los pobladores contra la Chevron, hay varios otros juicios o problemas judiciales entre el Estado ecuatoriano y Chevron.
y son como 2 más, ¿no es cierto? Entonces explicamos todo eso y vamos dando el camino para que el lector entienda cuál es la dimensión real de este problema y hacia dónde tenemos que ir. Hay un problema gravísimo, y eso lo denunciamos en la revista. Hay un pedido de un juez, una orden de un juez para hackear las cuentas y espiar los teléfonos de todos los que demanden a Chevron desde el Ecuador. O sea, y eso implica del presidente al portero del último portero de este edificio, ¿no? Entonces, que pueda estar involucrado al tema Chevron. Hay una orden de un juez. Y está publicada esa orden, ¿no?, en la revista. Eso me parece gravísimo. ¿Un juez de los Estados Unidos? Sí, un juez de los Estados Unidos. Y el Estado ecuatoriano tiene una serie de contenciosos petroleros de esta naturaleza que si los pierde o si no los maneja puede significar un grave problema en su economía. Y hay ya la alerta, y eso lo revelamos también, la alerta en el gobierno central, en las más altas autoridades, sobre los impactos que pueda tener perder un contencioso contra la Chevron, que implica desde que te puedan coger cuentas o incautar barcos o aviones. Entonces, es un tema que es complicado. Por eso mismo, y nosotros hacemos una gran explicación sobre esto, ¿no? Y lo otro es, el otro punto que sacamos al aire es sobre lo que nosotros llamamos los impactos de la mínima huella respecto al Yasuní mismo. Es decir, a ver, ya hay, o sea, lo que estamos revelando aquí como proceso investigativo es que ya había, desde hace 5 años, más o menos, el Estado ecuatoriano tenía absoluta claridad de los impactos ecológicos y que puede darse aún con el 1 por 1000. Está publicado. Es un informe que se hizo diciendo, porque el proyecto ITT es de mucho antes, no es que este gobierno se lo inventó, no, eso viene de antes. Y ya se toma la decisión de explotar, ya hace mucho tiempo, hace años ya en el gobierno, y bueno, y se lanza la iniciativa Yasuní ITT, ¿no es cierto? Pero ya todo estaba como planteado en la teoría de qué iba a pasar si es que el Estado, si es que se entra a la explotación del ITT. Y el resultado, se hizo una auditoría muy fuerte, ambiental, ecológica, y el resultado es que eso desaparecerá tarde o temprano. O sea, no hay posibilidad de que no haya una afectación, que sea el fin, la desaparición real de esta reserva de la biosfera mundial. Esa es un poco la revelación. Ustedes ya venían publicando fotografías de la explotación petrolera en el Yasuní, porque hay que aclarar que campos petroleros que ya estaban dentro del Parque Nacional Yasuní. El ITT es una parte específica, es la última parte del campo del Parque Nacional Yasuní. Claro, se refiere básicamente a cómo se venía manejando el bloque 31. Exactamente. Es decir, lo que pasa es que yo creo que hay que contrastar los discursos oficiales con la realidad, o no sé si la realidad, pero sí los hechos, o sea, que van mostrando que hay contradicción entre los discursos y los hechos. El discurso era que no hay posibilidad de impacto, que habrán trochas chiquiticas, ¿no es cierto?, para hacer que no está pasando nada, y que en el bloque 31 se empezó ya a explotar cuando aún no había autorización del Congreso, como manda la Constitución. Recién, cuando el presidente pide la autorización para explotar el campo, el bloque 43, pide incluso el 31. Pero ya pide también el 31. Pide también el 31. Pero el 31 ya estaba siendo explotado. Pero obvio, ¿no claro. es cierto? O sea, ya estaba siendo explotado, ya se mostró, todo el mundo mostró las fotos de la carretera, la propia National Geographic mostró la carretera, o sea, de esta gigantesca carretera que se movía por ahí como culebra. Y nosotros mostramos incluso las plataformas que ya estaban instaladas. Y cómo se habían ya desde el río, ya se había hecho incluso los muelles y los helipuertos y todo eso, o sea, ya en una explotación petrolera a gran escala. A gran escala. Y recién pide permiso. Ya se pide, el permiso viene posteriormente, y claro, y nadie explicó eso, ¿no? O sea, ¿por qué pides permiso después de que ya iniciaste la... En todo caso, pida perdón, como se hace. Pida perdón y no permiso. Entonces, y claro, y nosotros fuimos mostrando
porque son fotografías que nos pasaron los trabajadores, o gente vinculada a la zona que hizo tomas por celular, por cámaras también, expediciones que se hicieron también con autoridades que fueron a mostrar, incluso aparecieron unos animalitos, un jaguar ahí ya metido en un campamento, que ¿no? en un campamento, y que según la versión oficial es como, miren el ejemplo de cómo conviven, ¿no es cierto?, con la naturaleza. Y había incluso la foto de una pantera negra que asoma, dos panteras, una secuencia hermosísima de dos panteras, entiendo, son pareja, que van recorriendo la carretera y después se meten a la selva, ¿no? Que son panteras negras, se le llaman, son jaguares. Y así, ¿no es cierto? Y luego, claro, que era el tema del impacto ambiental, que es lo que nosotros mostramos, revelamos este informe de auditoría ambiental que ya se hizo, para decir, porque genera graves advertencias ese informe. Dice, y es cuestión de leerlo, genera graves advertencias a las autoridades ecuatorianas sobre los impactos que iban a tener la explotación en el Yasuní ITT. Vero, ¿tiene alguna pregunta para Juan Carlos? Bueno, también denunciaron lo que estaba viendo, y que incluso mereció un pronunciamiento del presidente en unas sabatines del avión. ¿Cómo hicieron esa investigación? Creo que el presidente les mencionó sin mencionarles, ¿no? Mencionó la investigación. Periodistas mala fe, dice, porque... Sí, yo me preguntaba en un artículo ahí, ¿cuándo le pensaban decir al país que iban a comprarse un avión? O sea, nadie está diciendo que está mal o bien comprarse un avión. No, o sea, pero es un avión además para la República, no para sí, digamos, lo que pasa es que el titular era lo que molestó, porque el titular dice un nuevo avión, pregunta además, para Correa, obviamente Correa es el presidente, o sea, y yo en un artículo decía que no solo que es el presidente, es la patria, es la república, es la revolución, todo lo que quieras, pero es obvio, es evidente, o sea, la mala fe viene de la interpretación, creo yo. Es decir, nadie está diciendo que es para su uso particular, o sea, todo el mundo sabe que es del presidente, ¿no es cierto? O sea, hasta los altos funcionarios saben que Correa es del presidente. Entonces, eso es obvio que así era. O sea, cuando hablamos de un nuevo avión para Correa, es decir, un avión para el presidente. Y así se lo maneja en general en el artículo. Y el presidente es el representante del Estado ecuatoriano, que lo que vos quieras, y nadie está diciendo que es de uso particularísimo de él y su familia, ¿no? O sea, entonces, pero es obvio que sí molestó, creo que molestó esta revelación. Es decir, el presidente mismo admitió que se iban a comprar y dijo que qué hay de malo con eso. Como él resuelve así las cosas, ¿qué hay de malo? Entonces, bueno, nadie está diciendo si es malo o bueno. Nadie está juzgando en ese artículo, sino que están mostrando que hay una oferta, que el gobierno está comprando este avión, que es un avión Falcon, que es un avión además lujoso. Un avión de lujo, ¿no? En el sentido de que además es usado por los presidentes, creo que bolivarianos y algunos otros, ¿no es cierto?, del rango socialista, y que es avión para jefes de Estado, más o menos, tiene esa especialidad de esta fábrica. Y claro, es obvio que necesita un avión más grande. Ahora, lo que nosotros mostrábamos también es que había una especie de flota presidencial, y el presidente mismo lo dijo hace un mes, más o menos, así mismo una sabatina, que había una especie, hay varios aviones dedicados al uso de la presidencia. Sí, nadie está diciendo ojo que esté bien o que esté mal, solamente estamos viendo que hay eso, mostrando eso, porque la ciudadanía no sabe. Pero de lo que me dices, es un avión más bien dedicado a los jefes de Estado, o sea, esta empresa se especializa en eso, me dice. Especializa en altos ejecutivos y todo eso, ¿no? Porque el presidente dijo que, de hecho, este avión podía ser utilizado por TAME, ¿no es cierto? Que cuando él no lo utilizara, podía ser un avión de pasajeros de TAME. Creo que eso no es lo que va a pasar. No, es que es el concepto de flota presidencial. Es decir, el concepto de flota tiene que ver con que los aviones de TAME, que esos que se van a Nueva York, pueda ser usado eventualmente para vuelos transatlánticos cuando la presidencia lo requiera. Claro. El avión de CEPE, que hace vuelos de Petroecuador, ya nadie se acuerda que era CEPE. Regresaste a los años 70. No, tanto, 80. Es que yo estuve un tiempo con CEPE cuando era feliz e indocumentado. Y el avión de Petro también se puede convertir en avión de uso presidencial, ¿no es cierto? Y tienes el Legacy, y tienes los helicópteros, el DRUF, uno de los DRUF, también hay un helicóptero de los MI, que puede ser usado eventualmente como
como parte de la flota presidencial. Y el Falcon, claro, este Falcon 7X entraría, digamos, todavía no se ha confirmado la compra real, entraría a este grupo de aviones, a la flota, digamos, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, claro, el presidente la endulza cuando dice, sí, pues vamos a usar, y puede ser usado por los alcaldes, y puede ser usado. Yo, cuando llegue el avión, yo sí voy a exigir estar ahí primerito y que me den un vuelo, porque yo, digamos, soy socio propietario como ciudadano ecuatoriano de ese avión, y si el presidente dice que es para la patria, yo también soy parte de la patria, y sí voy a pedir que me den una vueltica, ¿no? Sería chévere sentarse en uno de esos asientos y ver cómo mandan ahí, desde ahí, porque creo que tiene todas las prestaciones, además tecnológicas, todo eso. Está puesta la oferta ahí, y las fotografías dicen claramente, pero es una oferta. El presidente reconoció la existencia de esa oferta, dijo que la estaban estudiando, que había otras ofertas. Lo bueno es que transparenta, César, o sea, el periodismo sirve para eso, para transparentar, porque de hecho también se transparentó el precio de la oferta, y eso es bueno también, ¿sí? O sea, 50 millones. Claro, y el presidente dijo que había conseguido un descuento además, como de 3 millones. Entonces él negocia el descuento y son como 3 millones, se salía como en 48 millones. Y entonces es bueno que la gente se entere de lo que está haciendo el gobierno y que está haciendo con el dinero de los recursos públicos, porque había una contradicción y eso lo hicieron notar, no nosotros, sino lo hicieron notar los comentarios en internet, en Facebook, en Twitter, cuando publicamos eso, y muchos de estos comentarios, no los digo yo, lo decía usuarios y pueden verlo en la página Facebook de Plan B, decían, o sea, ¿cómo así se le quiere pagar en bonos a los jubilados porque no hay plata, o se va a explotar el ITT porque no hay plata, pero se puede comprar un avión en 50 millones, ¿no? Digamos, esa es una reflexión de la gente. Para la presidencia y para el presidente es un bien necesario, digamos. Él necesita ese avión, el gobierno necesita ese avión, la patria necesita ese avión, y puede ser usado en diversas circunstancias. Pero en realidad es una prioridad. ¿Cuántos vuelos transatlánticos hace el presidente de la República al año? ¿Qué será? ¿2, 3? Sí, bueno, verás, yo creo que también hay una autoestima muy fuerte. Parece que uno de los argumentos del presidente fue que países desarrollados tienen este avión, ¿no? ¿Y por qué no el Ecuador? Entonces, bajo ese argumento es obvio, lógico que podamos tener el avión. Ahora, hay que ver si es, como tú preguntas, si el país necesita ese avión. Para la presidencia sí se necesita. Para otros sectores puede que no. Es decir, porque depende de que para qué usas los aviones. Si empiezas a hacer o sea, si te vas a Bolivia a hacer una reunión con Evo y con Maduro, no sé si sea un viaje que pueda significar un beneficio mayor para el Ecuador, pero si te vas a la Unión Europea y dices, llevas una alta delegación y dices que es para generar un acuerdo con la Unión Europea, es probable que sí, pero puedes fletar el avión de TAME, digamos. O sea, digamos, depende ya de cómo las prioridades que pueda tener de gasto el gobierno. O sea, el gobierno puede gastar, pero si dice que no tiene plata. Porque la otra pregunta es, ¿cuánto cuesta mantener un avión así mensualmente, no? Claro. Debe ser un presupuesto. Y es porque cada avión tiene además su propio equipo. Claro. O sea, si hay un avión de TAME, bueno, TAME es una empresa gigante y tiene su equipo de mantenimiento. Pero viene este otro avión, ¿no es cierto?, que debe tener su equipo de mantenimiento y su gente de mantenimiento. Y que genera más dinero para pagar los técnicos, los pilotos, todo lo que es la tripulación permanente, todo eso. Pero además tienes los otros aviones que también te generan ese mantenimiento. Entonces, claro, eso no sé si está acordado en el contrato, porque la oferta es 50 melones por el avión, pero de ahí ver si que vas a pagar que más. mandar técnicos a que se entrenen. Es parte de Y los costos de operación que también son altos, ¿no? Por vuelo. Un costo de operación, combustible, todo eso. Pero, claro, insisto, aquí el mérito de este reportaje realmente era revelar este hecho. Es decir, la gente tiene derecho a estar informada. O sea, y por eso yo me preguntaba en un artículo, ¿cuándo pensaban decirle al país que esto estaba pasando o iba a suceder? Si nosotros no revelábamos esto, pues de pronto no se conocía, ya decía, ya llegó el avioncito, ya está. Y no sabías ni en cuánto se negoció, ni todo eso. Porque es necesario, precisamente, es el papel de la prensa, generar transparencia en estos temas.
Correcto. Gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Muchas gracias. Estaremos molestando todos los lunes o posiblemente los viernes, no sé cuál sea el mejor día para hablar de los Yo creo que contenidos. este viernes no, porque estamos en el fútbol. Ten la bondad. Claro que sí. Además es feriado, ¿no? Sí. Entonces, pero próximo lunes, entonces seguramente estaremos hablando de los nuevos contenidos de Plan B, hasta que te animes a tener un espacio propio. Sí, ojalá. Todavía estamos hasta consolidar este proyecto bien, creo que pero ese es el plan. Correcto. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una breve pausa y retornamos con nuestros invitados. Ya en Días de Radio con nuestros invitados de esta tarde, y tenemos aquí a Daniela Macías. Ella es integrante del movimiento José Carlos Mariátegui y también pues una de las afectadas de esta expulsión de la universidad. Nos va a contar un poquito Daniela de este caso, y también estaremos hablando sobre el Yasuní. Para eso está aquí Nayara Morán. Nayara está bien. Ella es integrante del colectivo Resiste Yasuní. Bienvenida. Gracias, Daniela. Y se me fue el nombre. Nayara, disculpen. Daniela, un poco antes de entrar al tema Yasuní, que es donde también ha estado actuando el movimiento Mariátegui, quería que nos cuentes tu caso. Vi el video en el cual denuncias esta persecución y esta expulsión que se ha hecho contigo de la Universidad Central, de tus estudios, si te dejabas una posibilidad de continuar tus estudios. De lo que entiendo también es el tercer caso de dirigentes del movimiento Mariátegui en el cual se les expulsa a la universidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas expulsiones? Bueno, yo creo que hay que aclarar primero dentro de la universidad lo que está pasando. Existe una universidad del miedo, donde ahora más que nunca no es posible como expresarte y efectivamente ejercer el espacio donde estás como academia, el plantear críticas y a la vez el poder tener posicionamientos distintos, que hay una diversidad, ¿no?, alrededor del pensamiento y del conocimiento como lo estamos interpretando. Alrededor de esta Universidad del Miedo efectivamente existe una persecución política hacia el movimiento José Carlos Mariátegui, que ya la visorábamos en las elecciones de FEGUA. El Mariátegui por primera vez, ¿no es cierto?, luego de 4 años de un trabajo que realiza en la universidad, decide lanzarse a las elecciones de federaciones de estudiantes universitarios, y alrededor de esto ha venido un síndrome, digo yo, y de persecuciones con el jefe de campaña, que es Marcelo Negrete, luego el
el candidato a presidente de la FEUE, Tito Madrid, y en este caso sigo yo, que fui candidata a la Asociación Femenina Universitaria y soy coordinadora del Frente de Mujeres dentro de la universidad, en el cual estamos trabajando. Ese fue, ¿qué será? El error del movimiento, pero más bien una decisión política muy tomada desde adentro, desde el colectivo, de participar. Teníamos una propuesta distinta, en las cuales habían propuestas que respondían a nuestros intereses como estudiantes, ¿no? Muy básicos. Es decir, ¿a ustedes se les castiga por ser opositores a quienes están dominando actualmente la universidad? No sé si opositores, pero más bien críticos, algunas cosas, ¿no es cierto?, que se van realizando a la universidad, sobre todo porque uno va planteando posicionamientos en el que exigimos que la academia nos dé más, porque creemos que estamos en un espacio de reflexión y por lo tanto el debate debe ser una de las herramientas, ¿no?, como decía José Carlos Mariátegui, incluso dentro de la universidad. ¿Qué línea política tiene el movimiento? Una línea crítica, ¿no es cierto?, respecto al tema de la educación. Uno de ellos es ir pensando cómo la educación desde niño ha sido una educación del miedo. Y creemos que la universidad de alguna otra forma tiene la posibilidad de reafirmar esas cosas y no permitir hacer ciencia. Sobre todo ser críticos alrededor de la construcción de la ciencia y de la academia dentro de la universidad. Pero a ti se te acusa de agredir al rector. Para nada. ¿Qué pasó? Soy llamada a una reunión al rectorado, efectivamente, en la que nunca se nos informó la agenda, ¿no es cierto?, alrededor de eso. Sin embargo, como un gesto, efectivamente, del movimiento de participar, incluso decir estamos abiertos al diálogo, asistimos, pero fue una reunión totalmente manipulada. Cuando llegué me encontré con el decano, vicedecano de la Facultad de Comunicación Social, el presidente de FEUE, el vicepresidente de FEUE, 4 hombres, ¿no es cierto?, el señor rector. Llego yo, ¿no es cierto?, y también la compañera Jimena Duchisela, parte del movimiento José Carlos Mariátegui. Y lo que yo recibí fue un lanzarme unos documentos de la mesa y decirme, le queremos abrir sumario administrativo porque usted está alterando el orden de la academia. Entonces nosotros dijimos, pregunta, ¿en qué parte hemos alterado el orden de la academia? Y cuando a los compañeros se les expulsa, es conocido que hicimos un flash move en la Universidad Central. Alrededor de esto, los compañeros hicimos unos afiches y fueron a pegar a FEUE, ¿no?, los afiches de los compañeros sancionados, que era el Tito y el Marcelo, y el presidente de la FEUE plantea como que se le está faltando al respeto por pegar un afiche en el espacio aquel. Y eso fue todo, ¿no? Luego empezó a subir el tono. Fue el primero cuando el señor rector dijo que era insignificante llamar a la prensa por un acto tan mínimo, tan insignificante como la expulsión de 2 compañeros. A lo que yo le pedí que eso no era insignificante, sino que en realidad se le estaba negando el derecho a la educación a 2 compañeros sin haberles comprobado nada, literal. En ese proceso hay dos veces nos alza la voz, a mi compañera en términos diminutivos de lenguaje les empieza a decir como muchacha. ¿Será que su inteligencia ya puede responder a todo esto? A lo que yo le pido que nos trate como personas adultas y que es un diálogo horizontal. Segundo, al tercero se levanta y me amenaza y efectivamente hubo un intento de demostrarme y decirme como yo me levanto porque tengo la autoridad y tengo la posibilidad de cualquier cosa, a lo que yo le respondo al decano y le digo, Pepe, me está gritando, ¿qué podemos hacer alrededor de esto? Y hay como un intento de quererme levantar la mano alrededor de eso, a lo que yo digo que en ninguna parte del estatuto universitario dicen que me pueden gritar y que le pido que las prácticas machistas, autoritarias y prepotentes no se den dentro de la universidad. El rector. Al rector. Le dije yo eso. El sumario es enviado porque efectivamente... ¿El decano y el subdecano qué hicieron? Nada. Pararse. El Pepe se paró cuando yo le dije, me está gritando. Y eso era como, sentía que era como lo más próximo al no, por ser el decano de la facultad, y de alguna otra forma decirle, oye, hey, me están gritando. No quiero que me griten alrededor de esto. Primero porque no dice en serio en ninguna parte del estatuto te pueden gritar en una reunión. No se hizo nada, efectivamente, porque es la universidad del miedo. Es fácil gritar, entonces quien tiene el poder grita y los demás callamos. ¿Y te expulsaron inmediatamente? A las 2 primeras semanas de clases. Fue la expulsión. Yo no fui a declarar en este proceso. No se asumía que los sumarios administrativos se realizaban también en las vacaciones para los estudiantes. Se suponía que si es un proceso administrativo de investigación, te deben investigar cuando estás en clase, porque no es un proceso civil alrededor de eso. Entonces, ya cuando a las 2 semanas, sin declarar, sin permitirnos, incluso apelamos al derecho a ser escuchada, a que pueda ser yo escuchada, no se ha respondido ante eso, he sido expulsada definitivamente de la universidad. ¿Tienes alguna opción de defensa legal?
por supuesto, todavía apelar al CES, ¿no es cierto?, y un amparo constitucional por el derecho a la educación, lo cual creemos firmemente que debemos agotar todas las instancias, porque ni siquiera tengo una resolución motivada de cuál fue la sanción, simplemente hay un oficio alrededor de eso y hemos pedido, y ahí no se nos ha negado los documentos alrededor de eso. El movimiento Mariátegui ha estado siendo parte de este gran movimiento a favor de la preservación del Yasuní. Bueno, el jueves pasado se aprobó la explotación del Yasuní. ¿Cuáles son las próximas acciones? Ya entrando al tema que nos convoca y que convoca también a Nayara, es decir, ¿cómo continuar con la defensa del Yasuní en una situación en la cual ya la Asamblea toma una resolución para permitir la explotación petrolera dentro del bloque 41? Sí, por favor. Sí, ya que estabas tú en el uso de la palabra. Okay. A ver, hicimos una marcha por la vida dentro de la Universidad Central, alrededor del tema del Yasuní, y claro, respecto a esto, nosotros lo que estamos exigiendo, primero en el tema, es preguntándonos cuál es el rol de la Asamblea, ¿no es cierto?, alrededor de esto, pero también planteando dentro de la universidad, donde existe una población de jóvenes súper importante, en la cual también votan, ¿no es cierto?, en la cual también tienen una posición alrededor de esto, es ir activando el debate y efectivamente poniendo en tela de discusión cuál es bajo qué argumentos se decide decidir por la vida, porque el tema aquí es como cómo le preguntas, es como un poco complicado decir, me estás preguntando si es que debo matar o no a la gente alrededor de esto, ¿no es cierto? Y eso ya implica decir como, hey, algo está pasando aquí y no hay como el proceso democrático que todos los estados nos deberían asegurar alrededor de eso. Y lo que estamos planteando dentro de la universidad efectivamente es un debate fuerte alrededor del tema del Yasuní y acciones concretas dentro de la universidad. Incluso el Mariátegui trabaja el tema de la agroecología, ¿no es cierto?, en este proceso, y el tema ambiental, tenemos un club ecológico donde estamos trabajando eso, y donde ya se está elaborando una propuesta, incluso con la Facultad de Economía, un análisis económico alrededor del tema del país y cuáles son los argumentos que se dicen que para nosotros tienen mucha inconsistencia el por qué explotar el Yasuní alrededor de esto. Nayara, ¿en este momento cabe llamar a una consulta popular? Bueno, de hecho, justamente en este momento estamos en reunión sobre el tema. En realidad el tema de la consulta se ve un poco alterado después de la decisión del día jueves de la Asamblea. En realidad nosotros vamos a continuar con la recolección de firmas. Están pendientes el retiro de los formularios, que no queremos retirar hasta tener la debida capacitación, porque en el momento que los recibimos empiezan a contar los 180 días. Sin embargo, como ya saben, el movimiento de apoyo al Yasuní que se ha levantado en todo el país es bastante juvenil, digamos, a pesar de que tiene mezclas de todo tipo, políticos, en edades, estratos sociales, pero básicamente son chicos jóvenes y necesitan una capacitación, o sea, pueden cometer muchos errores, y con este tema de las firmas ya lo hemos visto en procesos electorales, o sea, van a encontrarle 1000 razones para eliminarlas. Eso por un lado. En realidad, el tema del Yasuní, de parte de los colectivos que han estado en la defensa para la no explotación, ha habido como posiciones bastante como distintas, digamos. Por ejemplo, en mi caso, mi colectivo Resiste Yasuní, que es en Guayaquil, nosotros siempre dijimos que de llegar a esta instancia íbamos a apoyar a la consulta popular, íbamos a apoyar la recolección de firmas. Sin embargo, el manifiesto que sacamos y nuestra postura inicial siempre fue exigir el respeto de los derechos humanos, o sea, es decir, exigir el respeto de la Constitución, que a partir del día jueves yo creo que ya está muy claro que los asambleístas no, o sea, la Constitución no ampara a nadie, es decir, nosotros, o sea, no nos garantiza ninguna seguridad, no nos garantiza nada. Los asambleístas, como decía Daniela, le piden a la gente que escoja o no matar gente, matar pueblos aislados voluntariamente, acabar con la gran riqueza y biodiversidad que está en ese parque. Entonces, en este momento, ya porque casi no queda de otra, los colectivos como el mío, que teníamos la postura de no pedir como primera cosa la consulta popular, porque ya pedir la consulta es solapar la violación a los derechos constitucionales, es decir,
está bien que tú quieras violar estos derechos, ya de lo que me dejas en la consulta, entonces yo te la pido. Por eso nunca fue nuestra petición inicial, pero ahora ya que la Asamblea, a pesar de las manifestaciones, a pesar de los debates que ha habido desde enfoques más científicos, digamos, o sea, se han hecho publicaciones, el colectivo de antropólogos y antropólogas del Ecuador acaba de publicar, hizo un análisis conceptual y metodológico del informe que le entregó el Ministerio de Justicia a la Comisión de Biodiversidad, donde exponen y comprueban con argumentos contundentes que la investigación que se hizo para decir que no hay indígenas aislados en la zona ITT es falsa, es manipulada, a pesar de la propuesta del Plan C de CEDES, del Centro de Derechos Económicos y Sociales, que habla de otra alternativa al extractivismo, que habla de la redistribución de la riqueza, del impuesto a las empresas, etcétera, etcétera. A pesar de que los chicos en el país de biología e ingeniería ambiental han desarrollado proyectos, es decir, un sinnúmero de cosas, a pesar de todos estos argumentos contundentes que pueden, que confrontan fácilmente. De hecho, nosotros pensamos que el argumento del 1 por 1000 y de la erradicar la pobreza son argumentos tan débiles que cualquier persona, aunque se informe un poco del tema, puede refutarlos. Entonces, en este momento, en realidad, las reuniones básicamente se están enfocando en cómo nos organizamos a nivel nacional, a ver si se crea un comité para de provincia, interprovincial, y que cada persona asignada por provincia se encargue de coordinar dentro de las ciudades por colectivos para la recolección de firmas. Apuntamos al 1.000.000 de firmas para que no puedan decir, en caso de que eliminen firmas, igual sea válida. Y esperar que después de la recolección de firmas la pregunta no sea calificada como inconstitucional, o no se escoja, o no decidan escoger otra pregunta como la presentada por los alcaldes, que es claramente manipulada. O sea, es una pregunta que básicamente me pregunta: ¿usted apoya o no al presidente? La presidenta de la Asamblea dijo en el debate, ¿no?, antes de mandar a comer mierda a los ricos, claro, dijo que se había escuchado a todos los sectores, que había sido un debate incluyente, democrático, que todo el mundo había sido escuchado. Dijo, si no recuerdo mal, que 122 delegaciones habían sido recibidos en este debate. ¿Ustedes fueron recibidos, fueron escuchados por la Asamblea? De hecho, no. Cuando se llevó una de las primeras reuniones en las asambleas donde se le abrió la puerta a ciertas personas, en Guayaquil nos prohibieron la entrada, tanto así que una compañera nuestra tuvo que infiltrarse y colocar un letrero para que de alguna forma se lea su opinión al respecto. No, acá en Quito fue el día que los chicos entraron con los carteles del artículo 57 de la Constitución. O sea, no nos han abierto ni el micrófono ni las puertas. Las pocas personas que han podido hablar en asamblea, sus argumentos han sido totalmente ignorados porque el micrófono se ha apagado y nadie más, nunca más ha hablado de esos argumentos. Así que... No han sido escuchados. Daniela, tampoco. ¿Ustedes? No, totalmente. Se ha podido ver la represión que se ha sufrido incluso en las manifestaciones pacíficas que se han dado alrededor de eso en las que hemos participado, pero sobre todo el tema en serio de que te paguen el micrófono es real. Y luego como uno puede ir evidenciando que la participación en realidad no es democrática y no es participación. Es decir, pueden hablar los que estén de acuerdo conmigo y lo demás es relegado totalmente del plano. Y yo siento, yo hago una lectura alrededor de esto, que en realidad existe tan pocos argumentos que lo último que te resta es callar a la gente. O sea, en un acto impositivo y autoritario, lo cual no permite un debate mucho más amplio. Proyectos y trabajos alrededor del tema, y podemos ir discutiendo. Se ha presentado alternativas, ¿no? Por supuesto, alrededor de eso, pero es más fácil, como ya no tengo argumentos, como ya no hay una cuestión consolidada, callar a la gente, y lo puedo hacer desde la represión, lo puedo hacer desde apagar el micrófono y decirte cómo la democracia se ejerce solo en mi territorio, tú no eres parte de eso. Quizás la excepción fue justamente la presencia de esta señora Alicia Cahuila, que dejó desconcertado al bloque oficialista, ¿no?, en el debate, justamente en el debate final. Así es. De hecho, Alicia en este momento está pasando por una situación bastante difícil porque a pesar de que en redes sociales se puede ver clarísimo cómo la gente la apoya, porque fue algo increíble, dentro de su comunidad, los Guao, como ya sabemos, están muy divididos, y gran parte de las autoridades de los Guao, digamos, no las comunidades, sino los dirigentes que están ya viviendo más
apoyan la decisión de la explotación del Yasuní por diversas razones que no voy a nombrar, pero la apoyan. Entonces, en este momento Alicia está pasando por como una situación bastante difícil, donde le está pidiendo ayuda a los colectivos, está pidiendo ayuda mediática, está pidiendo financiamiento para poder hacer un viaje por las comunidades y decir, bueno, que no sea solo yo la que hable, sino que hablen ellos, no somos todos los guau los que apoyan esta explotación. Así que sí, gran ejemplo, Alicia, la verdad. Sí, y grave lo que nos cuentas de que está sufriendo represalias. Bueno, es realmente dramático cómo se está callando a la gente que opina distinto. ¿Qué acciones entonces de resistencia quedan en este momento? Se está planteando con mucha fuerza entonces el tema de la consulta popular, acciones directas, se va a seguir con las zapateadas, se tiene planteado, el 17 se tenía planteado una gran concentración nacional, ¿esto prosigue? ¿Cómo está esta situación? Sí, todo sigue en pie. En realidad todos los jueves va a haber en las ciudades que se organicen, va a haber manifestaciones, eso se acordó desde los primeros días, que el jueves, como fue el 15 de agosto, jueves, que se anunció la culminación del proyecto ITT, los jueves se decidieron como los días fijos de manifestaciones. Aparte de los jueves, la consulta, también acciones, un poco más de activismo, pero esos son temas que se manejan ya paralelo. O sea, en este momento lo principal es la consulta porque es lo único que nos queda para enfrentar la decisión de la Asamblea, digamos. Por parte del colectivo, del movimiento Mariátegui. Alrededor del tema de la consulta existe una posición, efectivamente yo parto del hecho que se están violando los derechos humanos alrededor de eso, y que la Constitución efectivamente nos preguntamos qué en realidad te deja hacer una consulta popular cuando sabes que desde un poder ya concreto se está ejerciendo ya presión y efectivamente ya hay todo este proceso. Sin embargo, se está planteando dentro de la universidad y también fuera el poder trabajar con los pueblos amazónicos alrededor de esto. En el caso Chevron, por ejemplo, que existen como todo un historial de la violación de los derechos de estos pueblos amazónicos, de estos pueblos ancestrales también, y que puedan participar de alguna u otra manera directamente y apoyar en este frente por la vida que se está organizando, rescatar que somos jóvenes efectivamente y que si se lo quiere somos la vanguardia, porque tenemos otras lecturas del tema de la vida y de la participación dentro de esto. En manera concreta, el poder alimentar con mucho más argumentos y presentar mayores alternativas para discutir este tema. Vero, ¿quieres cerrar con alguna pregunta para Bueno, ahora nos invitados? queda, ¿no? La recolección de firmas, es lo que dicen, tienen que llegar al 5% del padrón electoral. ¿Cómo avisoran ese proceso? ¿Lo ven factible? El proceso de recolección de firmas. Me parece que este es uno de los juegos que está haciendo el poder con el tema de la consulta popular. Totalmente de acuerdo. Y nos parece que las organizaciones sociales, los activistas, debemos tener claro ese proceso. Alrededor de esto no podemos engañarnos con esto. Creemos que el proceso es de resistencia, ¿cierto? Pero que efectivamente tienes todo el aparato legal, legislativo, todo el ejecutivo, el cual está en contra de esto. Entonces, el mismo hecho de la recolección, el mismo hecho de las preguntas ya son trabas alrededor de esto. Creo que es un proceso difícil este tema, pero también es una de las opciones. Para el Mariátegui una de las opciones es también seguirlo poniendo en mesa de discusión este tema y que puedan haber acciones concretas de resistencia alrededor del tema del Yasuní. Se ha dicho de parte de algunos sectores que defienden el Yasuní que esto es un problema no político sino ecológico. ¿Ustedes están de acuerdo? Totalmente. De hecho, así es como se maneja el colectivo en Guayaquil, y cuando nos unimos a Yasunidos, que es como la plataforma nacional que se creó, se maneja el principio el más importante para formar parte de los colectivos que se están moviendo a favor del Yasuní en este momento es: tú entras como ciudadano, dejas tu bandera política, dejas toda tu ideología, aquí tú vienes por una causa, no por ningún partido, porque en el momento que tú entras con una bandera, con una posición política, manchas la lucha y le das cuerda al presidente para que en su sabatina próxima digan los mismos de siempre, saque un logo por ahí y todo lo que has venido haciendo hace mes y medio se va al traste. ¿Tú tienes la misma lectura? No, efectivamente, alrededor de esto, ¿no es cierto? Efectivamente es diverso todo este tema. Claro. Lo que sí debemos tener en cuenta
es que no respondemos a ningún partido político alrededor de esto. Que hay, pero es un tema político. Pero es un tema Es político. un tema político total, pero no es partidista, que es distinto. Correcto. Me parece que la aclaración debe ser importante. Sí. Desde que tú tomas tu derecho en condición de ciudadano, ya es un tema político alrededor de esto, porque estás ejerciendo dentro de la democracia, dentro del aparato constitucional, varias cosas. Es un tema político. El que yo no esté de acuerdo y no quiera ser responsable de un genocidio, yo no quiero ser responsable de un genocidio, y es un tema, una posición frente al mundo que estoy tomando. Hay que aclarar que esto tiene que politizarse aún más en reflexiones alrededor de esto, pero que no responda a partidos políticos. Entonces, eso hay que ir diferenciando y efectivamente denunciar el tema de cómo hay una lectura de solo creer que existe un solo partido político que está actuando aquí. Eso es totalmente falso. Totalmente. Es irreal, y sobre todo uno ahí va viendo esas lecturas que se están haciendo, que existe solo un partido político. Gente de Alianza País, o sea, gente que apoya al presidente, está dentro de los colectivos luchando contra la explotación, porque esto no es, señor presidente, no es oposición, no es partido político, no es promoción política para las siguientes elecciones. Esto es una causa. Los jóvenes que están aquí han votado por usted, muchos de ellos han votado por el presidente, y no es que no votarían por él en las siguientes elecciones, simplemente le están pidiendo ser escuchados. O sea, eso hay que recalcarlo también. Es muchos partidos políticos en una sola causa. Aquí nadie promueve a nadie, digamos. Es más fácil simplificar, ¿no? Hacer lecturas políticas medias extrañas y simples, digo yo, porque simplificas el tema de ir reconociendo a los actores sociales que pueden participar. Y es una forma de simplificar Le el das un tema. rostro al enemigo, en definitiva. Por supuesto, Claro. alrededor de esto, y no hay como una lectura diversa de lo Y que criminaliza está pasando. una lucha que es netamente pura. Es una lucha por la vida, realmente. Y trata de criminalizarla con términos y llevándola por caminos políticos, o sea, más partidistas, que no tienen nada que ver. O sea, que hay chicos que en realidad ni siquiera, o sea, en su vida se hubieran imaginado estar en la situación en la que están en este momento por la indignación que sienten hacia la falta de respeto a los derechos y a la madre tierra, que es así. Correcto. Bueno, muchas gracias, Daniela. Nayara, espero haber pronunciado bien tu nombre. Nayara del colectivo Resiste Yasuní, Daniela del movimiento Mariátegui, jóvenes que están en la lucha de resistencia a favor del Yasuní, de que no se explote los recursos petroleros al interior del Parque Nacional Yasuní. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Vero, ¿quiere despedirse usted también? Bueno, por supuesto, gracias, César, y estaremos hasta el próximo miércoles con más temas y más discusión. Correcto. Yo igual le voy a dejar esta semana que usted se entretenga con días de radio. Bueno, lo haremos con ¿no es gusto. cierto? Yo tengo que viajar, pero sé que el programa queda en excelentes manos, como ya lo hizo hace un par de semanas. Gracias, César. Bien, fuerte abrazo y nos estaremos encontrando. Gracias por acompañarnos en Días de Radio. Y ahora te dejo con más sensibilidad.